It's hard to find words to express my debt. But before I come to that, I want to thank everyone in the entire UK for the effort and the sacrifice you have made and are making. Por siempre serás mi héroe. Buenas tardes y bienvenidos una semana más a todos los que nos acompañáis en este rato de reflexión todos los jueves en estos Mobile Talks from Home, desde casa. Lo que acabáis de ver es una suma de momentos muy parecidos a los que probablemente cada uno de vosotros estáis viviendo cada día. Desde estudiantes que crean e innovan con el telón de fondo que empapa sus jornadas, hasta esos sanitarios aplaudiendo a transportistas, a mensajeros, a servicios de limpieza, a trabajadores de supermercado y ciudadanos que se quedan en casa, como otros hacemos o vemos a esta chica gaditana, por ejemplo, interpretando una canción prestada, en este caso, aplaude a su manera, como todos los demás, lo hacemos con las manos a todos y cada uno de estos héroes. Porque gracias a ellos, hoy, nosotros podemos estar aquí, en casa, hablando para todos vosotros y tratando de reflexionar y de avanzar en todos estos temas. Y es que si de algo está sirviendo esta crisis sanitaria, profesional y social, y para muchos incluso diría personal, es para poner algunas cosas en su sitio. Este enemigo invisible nos ha enfrentado a nuestras miserias y a nuestro orden de prioridades, a las que, dicho sea de paso, les ha dado la vuelta de arriba abajo. Nos ha puesto frente al espejo y ha resignificado la cadena de valor y también nos ha demostrado quiénes son hoy los trabajadores realmente necesarios. Ojalá no olvidemos esto cuando todo termine. Pero del mismo modo, ese enemigo invisible también ha acelerado sobremanera todas esas modernidades que asumíamos como conquistadas, pero que cuando ha llegado el momento han puesto en evidencia las vergüenzas de tantos. Por eso, hoy queremos hablar de cómo esta situación impone y exige una adaptación a los tiempos que vivimos. Hoy hablamos de talento y de cómo esa chispa nos cambiará y nos está cambiando a todos, pero conste que no nos referimos solo a los trabajadores. Hablamos también de los empresarios y de las empresas. Puede que todo el paisaje cambie y antes de que sea demasiado tarde nos debería coger preparados o como mínimo diría prevenidos. Por ello, quien mejor nos puede ayudar a ponerle luz a todo ello son unos invitados de lujo como es Esther Checa, directora de innovación de T2O Media. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. También Joaquín Campa, director de recursos humanos de Social Point. ¿Qué tal? Joaquín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A vosotros. Gemma Garriga, Global Student Outcomes y Partnership Lead en Ironhack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pipo. Muy bien, gracias. Muy bien. Y finalmente, como no, Jordi Arrufí, director del programa de talento digital de la Mobile World Capital Barcelona y culpable de que hoy también estemos aquí. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien y muy contento de compartir panel con estos cracks. Totalmente. Oye, yo antes de arrancar con esta jornada me gustaría empezar con un mensajito que nos dejaba la semana pasada en la sesión que tuvimos Liliana Arroyo. Escuchad lo que nos decía. Este test sorpresa de digitalización que nos ha cogido a todos donde estábamos está evidenciando justamente que esta brecha no es baladí y que tenemos que poner remedio a ello porque al final estamos diciendo que lo que está ocurriendo no es solo una brecha digital, sino que acaba siendo una brecha de oportunidades, ¿no? Una brecha de oportunidades. Esther, Liliana nos decía que este test sorpresa nos ha puesto a todos contra las cuerdas. Tú que tratas con muchas compañías en distintos procesos, ¿cómo crees que nos ha pillado en general? ¿Tú crees que realmente nos ha pillado preparados o no demasiado? Pues a ver, os doy un punto de vista después de haber leído bastante estos días sobre que nos ha pillado. Efectivamente nos ha pillado en cierto modo en una especie de un aterriza como puedas y hazlo lo mejor posible. Pero sí que es cierto que nos ha pillado en un momento en el que España estábamos en un proceso de digitalización como tal y es cierto que dentro del proceso de digitalización que estábamos inmersos estábamos por debajo de esa media europea. El hecho de estar por debajo de esa media europea en temas de digitalización hace que nos enfrentemos a que una quinta parte de los ciudadanos no estén conectados a nivel online y que más de la mitad de la población española no tiene esa parte de competencias digitales básicas. Entonces, el vernos en esta circunstancia, pues lógicamente nos ha pillado desde un punto de vista del ciudadano con esas capacidades digitales básicas que probablemente deberíamos de tener interiorizadas y que como tal no son tan evidentes.
Y desde un punto de vista empresarial, pues toda esa parte de transformación digital que se lleva construyendo durante todos estos años, pues no es todavía lo suficientemente robusta como para dar respuesta a una circunstancia como la que hemos tenido. Decíamos, de hecho, hace un par de sesiones que hablábamos también de la brecha, que sin duda algunos seguimos haciendo cosas, trabajando, comunicándonos como estamos haciendo hoy, pero que aún hay medio mundo desconectado y que eso no se nos olvide. Y también medio mundo, o no tanto como medio mundo, pero una parte importante, un 20% del primer mundo, del mal llamado primer mundo, si es que hay un primer mundo. Joaquín, tú como alguien que pasaba por Social Point, que es como te describes en Twitter o en LinkedIn, creo que en LinkedIn, yo añadiría con mucha importancia en tu rol, en esa cadena de valor de la empresa y concretamente en lo que se refiere al talento. ¿Tú crees que realmente esto va a cambiar la manera de afrontar, como mínimo, tu trabajo o el de gente en tu misma posición o a lidiar con los equipos? Bueno, a mí me va a cambiar y pienso que nos va a cambiar a todos, ¿no? Y ahora mismo estamos con nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras debilidades intentando averiguar qué es lo que debemos hacer, ¿no? Por tanto, nos va a cambiar a todos. Es verdad que quizá nosotros nos coge un poquito más preparados, con un tipo de mentalidad, con un tipo de herramientas, con un tipo de sector, casi podría hablar de casi de privilegiado en este momento, en el cual nuestra adaptación va a ser más rápida, pero volviendo a lo que comentabais de la brecha, es un tema a tomarse muy en serio. Es que no me acuerdo del estudio, pero creo que la OCDE que decía que el riesgo de digitalización dentro de los países de la OCDE, España es el que tenía más riesgo, entre un 40 y un 50% de la gente activa perdería su trabajo, ¿no? Entonces, si, si no queremos afrontar ese problema, al final vamos a generar una catástrofe social, ¿no? E incluso no te diría solo de adultos, sino también de la infancia, ¿no? Como en las instituciones educativas, ¿no? En vez de ralentizar o en vez de intentar ocultar la tecnología, ¿vale? Cómo la ponen en valor simplemente para usarla de una forma correcta, ¿no? Para adaptarla al aprendizaje, ¿no? Para mí es muy importante. Tenemos que huir de la tecnofobia y de los discursos antipantallas, porque acaba siendo injusto. Al final el adulto, ¿vale? Cuando está en su ámbito privado utiliza mucho las herramientas tecnológicas, las utiliza también en el trabajo y en cambio las nuevas generaciones que ellas mismas ya seguramente tienen mayores capacidades en lo que es en el itinerario educativo, ¿vale? No las tienen plenamente, ¿no? Y entonces ahí yo diría, para no generar en el futuro diferencias sociales basadas en el aprendizaje digital, ¿vale? Quizá hay ciertas cosas relacionadas con la tecnología que casi son necesidades básicas a día de hoy. Es difícil entenderlo quizá hoy, decir que es una necesidad básica quizá tener wifi para todos los ciudadanos, o es difícil decir que todo el sistema educativo tiene que dar una tableta a un niño, pero lo es para que en el futuro no la gente que más tiene, no la gente que más se lo puede pagar, esté igualmente, está mejor preparada que otras capas de la sociedad. Entonces, para trabajar sistemas de igualdad, deberíamos empezar a incorporar e intentar combatir algunos discursos tecnofóbicos precisamente para que todas las próximas generaciones tengan igualdad de oportunidades. Hablaremos mucho luego de algunos de estos temas que has ido pasando por encima y que has repasado, desde la afectación que puede tener en números, en paro, el impacto que puede tener, el que ya está teniendo en trabajadores afectados por ERTES y demás. Gemma, vosotros formáis y diría incluso formateáis a antiguos trabajadores y los convertís en programadores en un tiempo récord, además. ¿Crees que esa formación que hasta hoy dabais, que ya era muy sorprendente para muchos y muy envidiada por muchos, será suficiente tras ver cómo está quedando todo y las necesidades que de algún modo tendrá el mercado? A ver, creo que aquí el reto es casi doble, ¿no? Porque de alguna forma escuelas como nuestra no solo estás dotando de una serie de habilidades, sobre todo técnicas que necesitaba el mercado, que es al final con lo que se nos etiquetaban, ¿no? Los bootcamps, sino también intentábamos guiar mucho en el estudiante en esa reformulación de cómo veía el mercado laboral, en sobre todo desarrollar habilidades mucho más soft, tipo creatividad, tipo como él de su futuro y cómo poco a poco va consiguiendo sus objetivos, ¿no? Entonces, ahora también es verdad que la realidad del mercado está quedando
un mercado que no sabemos hacia dónde va. Entonces, guiar también a ese estudiante, ¿no? Ayudarle a que sea capaz de dar unos pasos, en que sea capaz, ¿no? de asumir unos retos o de decidir hacia dónde ir a enfocarse. Es complicado en el sentido de que tampoco nosotros sabemos dónde va a quedar. Sí que es verdad que nuestro pensamiento es que estamos tendiendo a una digitalización, ¿no? Una transformación digital, y esto va a empoderar el hecho que todos necesitamos formarnos en no solo habilidades o competencias digitales, sino también en cómo trabajarlas, cómo potenciarlas, cómo mejorarlas, y va a transformar el mercado laboral. Pero es verdad que esta situación de inestabilidad es difícil de manejar cara a cuando estamos sobre todo dando soporte profesional al estudiante. Perfecto. Mientras voy a hacer la siguiente pregunta, la más difícil de todas, obviamente, como no puede ser de otra manera, Jordi Arrufí. Gracias. Simplemente comentaros a los que nos estáis siguiendo que si vais a la página web de la mobileworldcapital.com/mobiletalks, a través de ahí nos podéis seguir, pero también podéis mandarnos preguntas y así también me ahorráis un poco el trabajo, me puedo tomar mi té tranquilamente y vosotros hacéis las preguntas y lo hacemos más sencillo. Esa es una opción. La otra, y en breve os voy a dar resultados, hace unas horas hemos lanzado una encuesta en la cual decíamos, y leo literalmente, ¿está el mundo académico preparado para la creciente demanda de nuevas competencias del mercado digital? Sí, no, pregunta binaria. Os invito a responder a esa pregunta en Twitter, a votar. En breve os daré el resultado de cómo están las cosas y también algunas de las opiniones que ya hemos ido recogiendo. Jordi, ahora sí, vamos contigo. Como responsable en cuestiones de transformación digital y concretamente del programa de talento digital de la Mobile World Capital de Barcelona. Y hay una pregunta que va un poco enlazada con lo que decía también Joaquín. ¿Sabemos ya lo que necesita realmente el mercado? Es decir, ¿sabemos de algún modo o sabíamos o decíamos que sabíamos lo que necesitaba ayer? ¿Sabemos lo que necesita hoy? Como dices, es una pregunta complicada, requiere de sacar la bola de cristal y hacer algunas especulaciones, pero yo creo que tenemos algunas cosas que estamos viendo estos días que nos anticipan ese futuro. Yo creo que había, en línea con la pregunta que hacías tú inicialmente de si estábamos preparados, yo creo que habían pocas compañías que hubieran apostado de verdad por transformarse digitalmente. Cuando digo transformarse digitalmente me refiero a lanzar nuevas unidades de negocio que generen ingresos gracias a tecnología digital, me refiero a transformar modelo de negocio, es decir, ser Blockbuster y convertirme en Netflix, o ser Kodak y convertirme en Instagram, por ejemplo. Eso es transformarse digitalmente. Lo que teníamos eran muchas compañías que lo que sí que han hecho es ir implantando tecnología para mejorar sus procesos, y es un buen paso. Y estamos viendo como el COVID lo que ha hecho es acelerar esa transformación digital. De hecho, no sé si habéis visto ese meme que corre por las redes, que dice, ¿quién ha impulsado la digitalización en su compañía? Y dice, el CTO, el CEO o el coronavirus. Y ya te marcan el coronavirus, ¿no? Porque es verdad que muchas compañías han tenido que migrar sus operaciones, las que han podido, obviamente, a lo digital. Y de repente vemos como un Ironhack tiene que formar digamos, en online, ¿no? En migrar sus operaciones y su learning al e-learning. O vemos como pues centros sanitarios, para aquellas personas que podían asistir de forma telemática, pues han impulsado la teleasistencia, cosa que hasta ahora había costado muchísimo. ¿Y por qué había costado tanto? Porque nos hemos dado cuenta que la tecnología estaba allí, ¿por qué no la usábamos? Bueno, yo creo que no la usamos porque había una falta de mentalidad digital, lo que se llama el mindset digital, ¿no? Para que puedas realmente impulsar una transformación necesitas la tecnología, que por suerte está allí, y yo diría que cada vez es más accesible, incluso cada vez, si me lo permitís, más barata, pero luego necesitas aquellos líderes que sean capaces de pensar en digital, entender cuáles son las oportunidades e ir a por ello y creérselo. Y es top-down además, desde el board, ¿no? Y eso no pasaba. Yo creo que a partir de ahora pasará. ¿Por qué? Porque muchos de estos que eran escépticos ahora han visto las virtudes de la digitalización. Comercios que hoy en día están preparados para vender online y los que no han podido ver claramente la diferencia, ¿no? Y ese cambio de mindset es lo que hará que yo creo que veamos una verdadera transformación digital a partir de ahora. Pese al contexto de COVID, yo creo que justamente el COVID será un acelerador, ¿no? Aún así nos faltará el talento, como bien apuntas, ¿eh? Es decir, tienes el mindset, tienes la tecnología, pero nos falta el talento. Habrá, yo creo, una verdadera transformación digital gracias a este mindset y entonces, hombre, a nivel de perfiles, pues hombre, si las compañías realmente apuestan por digitalizar sus operaciones, por pensar digamos, en compañías data-driven, que se llama, ¿no? En pensar en los datos como herramienta de toma de decisiones, pues analistas de datos, nos faltarán muchos. Todo el ecosistema de datos, gente que trabaja en el ámbito del Internet de las cosas, que son al final
los sistemas que capturan esos datos, gente que trabaja en inteligencia artificial, que al final son los que usan esos datos para que se tomen decisiones autónomas, inteligentes y obviamente éticas, enlazando con la sesión de la semana pasada. Gente en ciberseguridad, porque como más digital eres, más vulnerable eres a los ataques informáticos. Entonces, creo que va por aquí. Necesitaremos mucho de este talento. Ya lo necesitábamos antes, pero creo que el COVID será un acelerador. Claro, pero tú decías que no es una cuestión tecnológica, sino de mindset, pero luego al mismo tiempo, cuando todos tenemos esa tendencia de acabar hablando de los datos, de acabar hablando de la digitalización en términos casi más tecnológicos, más solucionistas de algún modo. Yo no sé, Esther, tú, desde tu perspectiva, si la semana pasada lo hablamos, además, a través de una publicación de la Harvard Business Review, que hablaba de esa brecha también corporativa a la que aludíamos al principio. ¿Cómo se hace esto? Porque hay una parte que, como dice Jordi, es el mindset, es la tecnológica, pero se trata esto de hacer un poco de tabula rasa, como decían los filósofos, y poner a nuevos tipos al frente de estas compañías, o porque, claro, aplicar tecnología es relativamente fácil, entre comillas. Pues el estudio, mira, por ejemplo, el estudio que realizó el observatorio de la empresa de Vodafone hablaba de cuáles eran los principales problemas de la digitalización de las empresas. En el caso de las pequeñas empresas, principalmente las pequeñas empresas, el principal problema estaba en el desconocimiento tecnológico que había en torno al mercado para lograr esa digitalización y sobre todo la inversión que habría que hacer. En el caso de las pymes se planteaba una circunstancia también similar. El tema de la inversión, el tema de que no había luego talento digital y luego los problemas de la implementación. Y en las grandes empresas se sumaba un elemento más y era la resistencia que había dentro de la propia organización a ese cambio. Entonces hay un tema muy importante y es la resistencia al cambio y creo que probablemente estos días inevitablemente esta resistencia al cambio de aquellas personas no pro cambio o no de una forma tan evidente han podido ver de forma más evidente la necesidad de ese cambio. Entonces, esos son los principales problemas que tenemos desde un punto de vista de la digitalización, cómo entra, cómo de permeable puede ser en las organizaciones. El principal problema es económico, pero luego es que no hay recursos y el tercero es la resistencia al cambio. Entonces, bueno... Eso me hace pensar en una conversación que tenía con Joaquín hace un añito, creo que con motivo del Mobile World Congress, en el que él me hablaba de que desde un tiempo a esta parte las job descriptions que a veces eran más líquidas, porque contratabas a alguien con unas capacidades y al cabo de 3 días ya era otra cosa y ya no cumplía con aquello, ¿no? Y me hablabas, creo, Joaquín, de los conocimientos en forma de H en lugar de los de forma de U, creo recordar. No, en forma de T. En forma de T. Bueno, sí. me he equivocado de letra, no vendrá de ahí. Pero vaya, quería decir ahí. Muy transversal y muy adaptable, ¿no? De alguna manera. Sí, a ver, pienso que las organizaciones se han ido modificando a través de los años y que eso es lo que te quiere modificar. Al final es mindset, pero al final tiene un impacto en qué diseño organizativo tienes, qué tipo de liderazgo necesitas, ¿vale? Qué tipo de talento necesitas, qué sistemas de aprendizaje y qué sistemas de comunicación. Pero sí que es verdad que ahora mismo esas job descriptions que tú exactamente van basadas por especialidad, en una jerarquía muy clara que tú tenías alocado en una pirámide organizacional, esto ya no te sirve, o al menos no te sirve para adaptarte a las necesidades cambiantes difícilmente predecibles del futuro, ¿no? Por tanto, es verdad que las personas ahora mismo, los límites de su trabajo no están tan definidos que pueden entrar en una descripción del puesto de trabajo, ¿no? Y la broma que te decía es que a las 9 de la mañana tienes una descripción del puesto de trabajo y cuando te vas a casa tienes otra, ¿no? Porque al final ya Ahora ya no te pasa eso. Como siempre estás en casa, siempre tienes la misma. Ya no hay esos límites, ¿no? Pero bueno, eso es uno de los elementos, ¿no? Yo a nivel de mindset, ya os digo, la tecnología pues es accesible, se ha democratizado, está ahí misma, cada vez va bajando más de precio, pero que el CEO de la compañía, el CFO, de todos los humanos, llegue a compartir, hostia, ¿sabes? Que no soy el que más sabe de esto, ¿sabes? Que no soy el que he pegado unos cuantos errores, que realmente yo estoy siendo un blocker del futuro de mi compañía y que sufro, tengo miedo y quiero generar conversaciones poderosas con mi gente para encontrar conjuntamente cómo vamos a hacer frente a eso.
esa barrera es la que cuesta romper, ese techo de cristal que no está pasando a veces. Y dime una cosa, tú que tienes que, y quizá a Joaquim es quien más vive eso, pero tú que tienes que gestionar a vuestro equipo ahora trabajando en remoto, ¿cómo ha cambiado la parte de comunicación interna versus la externa en el sentido de intentar mantenerlos conectados mentalmente y un poco, como dicen los americanos, engaged, que se sienten atraídos por todo? ¿Cómo ha cambiado? ¿Habéis tenido que hacer algo específico? ¿Generar algún tipo de plan para ello? Una plataforma que se llama Stay Together, que a través de un canal de Slack, que es una de las tecnologías que están a todas las compañías, pues vamos teniendo varias actividades con temáticas de stay healthy, stay sano, ¿vale? Temas solidarios, temas de ayuda a los padres, sobre todo mucha guía, muchos tips, o sea, muchos consejos, ¿vale? Para comunicando. Y también siempre, sobre todo, muy bidireccional, ¿no? Pidiendo feedback, cada 7 días, 10 días enviamos una encuesta unas preguntas para que ellos nos vayan dando. Yo te diría una comunicación más fresca, más directa, en la cual es a demanda. La gente la puede ver o no la puede ver, depende de sus intereses o sus necesidades, por tanto muy personalizada y muy bidireccional, ¿sabes? Siempre con feedback de, oye, esto está bien, esto mejorámoslo, esto no me gusta tanto, ¿vale? Siempre mucho contacto. Hablábamos un poco de ese contacto, pero también de la formación, porque al final el talento también tiene mucho que ver con la formación, y os decía que hoy hemos lanzado esa pregunta que básicamente dice o pregunta literalmente si está el mundo académico preparado para la creciente demanda de nuevas competencias del mercado digital. Ahora sí vamos a ver la respuesta, vamos a ver cómo está esa votación, y actualmente hay un 84,1% que cree que no. Antes de repasar algunas opiniones, Gemma, ¿tú qué crees? Porque vosotros debéis sentiros de algún modo, entre comillas, orgullosos de lo que hacéis, no orgulloso de ese resultado sin duda, por creer que sí estáis haciendo lo que se demanda, ¿o no es así? A ver, es una pregunta, ¿no? Un poco pero es verdad que al final escuelas como la nuestra ya nacieron en una crisis anterior, en la crisis del 2008, por cubrir esa necesidad que no estaba cubriendo lo que conocemos por educación tradicional o la educación, ¿no? Comúnmente conocida. Lo único que está también un poco injusto para mí decir si está preparada o no, porque sí que hay muchos agentes que están haciendo un buen trabajo, que están queriendo ir allí. El tema de la educación yo creo que reside un poco más en que se le está exigiendo, ¿no?, a una educación que sea capaz de entender a unas necesidades de un futuro que es inestable. El problema es que no entendemos que el futuro para mí ya se ha definido, ¿no? Va a ser un futuro cambiante, va a ser un futuro que no vamos a saber. Entonces, ligando un poquito con lo que explicaba Esther o Joaquim, que me gustaba mucho, en el sentido de que hay una resistencia al cambio o de unas habilidades digitales, para mí también saber tener habilidades digitales o hablar digital no solo es saber programar o saber analizar datos o saber consultar una base de datos, es ser capaz de crear, ser capaz de vivir en un entorno disruptivo, ser capaz de pensar críticamente, ser capaz de trabajar en equipo, de colaborar, de trabajar en remoto. Entonces, todo esto creo que es lo que la antigua o la comúnmente conocida como universidad sigue pensando en el futuro o en las profesiones como algo muy lineal, estudio algo para conseguir ser esto. En cambio, escuelas como la nuestra al final lo que dota son una serie de habilidades y que el estudiante es el que, sabiendo lo que aporta ya de un pasado, porque todos, la mayoría, vienen a hacer un career change, ¿no?, y aportan un background, y sobre todo con las nuevas habilidades, no solo técnicas, sino también personales, consiguen poder adaptarse a ese mercado, ¿no? Entonces, nuestra visión es no ser tan críticos, pero es verdad que necesitamos un cambio en cómo entendemos el sector o cómo el sector educativo afronta estos retos. Del mismo modo que hay un 84% que creen que no está preparado, hemos repasado algunas de las respuestas que veíamos en Twitter de gente que opinaba. Algunos de los que estáis aquí, dejarme que repase, por ejemplo, un tuit que hacía Joaquim, en el que un poco en la línea de lo que decía Gemma, decía que sería injusto generalizar esa respuesta, diciendo que desconocemos las necesidades exactas de un futuro cambiante y acelerado. Decía que hay que huir de ciertos discursos tecnofóbicos. También había un tuit, en este caso, de Ricard Castellet, compañero del BCN Tech City, que decía que en el mundo académico en general no estaba preparado para la demanda. Él decía que no lo estaba para esas
demandas de nuevas competencias de mercado digital, pero sí hablaba, por ejemplo, de esa oportunidad, o también hemos visto el tuit, en este caso de Esther, que también nos acompaña, que decía que variaba en función de si los planes académicos vienen marcados por escuelas de negocio, educación pública, privada u otros, y que de esas nuevas competencias digitales obligaba a esos cambios de mentalidad, de estructura, cultura, un poco lo que estábamos hablando, y que ahí faltaba mucho. Jordi, ¿cómo valoras tú la respuesta a esa encuesta que hemos lanzado? Sí. Como decía Kim también, yo creo que es injusto generalizar y no estoy del todo de acuerdo que esa sea la pregunta, ¿eh? Es decir, seguramente las universidades, por poner uno de los centros, ¿no?, que son al final los principales generadores de talento digital, la universidad y las politécnicas, no tienen la capacidad de adaptación a las necesidades de mercado que puede tener un bootcamp. De hecho, en Estados Unidos empieza a haber cierta tendencia en que la universidad y el bootcamp colaboran. Es decir, que no son sustitutivos, sino que la universidad lo hace muy bien, dando ese conocimiento mucho más transversal y fundamental, y a lo mejor el bootcamp tiene esa formación de última milla para el último lenguaje de programación o el último framework tecnológico que necesita el mercado, con lo cual los veo complementarios. Dicho esto, tengo la sensación que el gran reto no está tanto en la formación. Es decir, si tú le preguntas a un ingeniero informático de cualquier universidad, la UPC, por ejemplo, en cuarto de año de carrera, si sufre por si tendrá oportunidades laborales, lo más probable es que no, porque ya la habrán contactado y quizás ya está trabajando. Lo mismo pasa con los bootcamps. Es decir, tienen unas empleabilidades, las personas que participan, digamos, o que se forman en estos centros, de 80 a 90%. Universidad, formación profesional y bootcamps, los tres. El gran reto es que hoy en día, y pongo el caso de Barcelona, que es el que conozco a nivel de datos, Barcelona en los 2 últimos años ha generado una demanda de talento digital más o menos de un 80% superior a hace 2 años. Es decir, la demanda casi se ha doblado de estos perfiles digitales en casi 2 años. Mientras que la oferta, es decir, la capacidad que tiene nuestro ecosistema de generar este talento o bien de atraerlo de fuera, ha crecido más o menos un 20-30% en los últimos 2 años. Es decir, hay un gran fallo de mercado ahí, hay un gran gap, y el gran reto es conseguir que haya mucho más interés entre jóvenes y adultos, da igual, para formarse en competencias digitales. Ese es el gran reto, conseguir mucha más sensibilización, mucho más conocimiento de las oportunidades que ofrece el sector digital. Déjame que haga 2 preguntas muy rápidas, una a Esther y una a Gemma, directas. La primera, Esther, nos la manda Iván, ya nos llega desde el exterior, me ahorra a mí tener que pensar, y pregunta directamente, ¿tiene edad el talento digital? No, desde luego que no tiene edad. No tiene edad. Y de hecho, pensar que tiene edad sería una pena. De hecho, uno de los grandes retos, yo llevo más de 11 años compartiendo y dando formaciones en escuelas de negocio dentro de programas digitales, y trabajo con personas que han terminado la carrera o personas que están en ese proceso de transformación de lo que están haciendo ahora, y aquellas personas que estando dentro de puestos directivos ya con una edad más avanzada necesitan entender el componente digital para entender el impacto directamente en el negocio. El hecho de pensar que tiene edad en la parte del digital sería terrible, sería una pena, sería una pérdida de oportunidad tremenda. Siguiente pregunta. En este caso nos llega de fuera de un seguidor que me alegra mucho que nos siga cada semana porque da buen ejemplo, que es Carlos Grau, que concreta, bueno, se llama Carlos Grau, igual es otro, pero en principio parece que podría ser Carlos Grau, y dice, con sectores que van a perder puestos de trabajo por esta crisis y el sector digital creciendo de forma continuada, al menos en Barcelona, con más de 30% de puestos al año, esta te la disparo a ti, Gemma, dice, aparece una oportunidad enorme de reskilling. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo se podría abordar con éxito? Por supuesto, al final nosotros como empresa, ya comento, ¿no? Nacimos en una crisis, estamos viendo al final cuando muchísima gente se queda en situaciones pues, de paro o desgraciadamente, ¿no? Sin su trayectoria que se cría, es cuando empiezan a volver a formarse y cuando empiezan a volver a dibujar otra trayectoria profesional, ¿no? Entonces, que se puedan definir estas trayectorias enfocadas en el mundo digital es realmente lo que nosotros hacemos, lo que nosotros trabajamos, no solo en habilidades de reskilling, que son importantes,
pero también es importante que seamos capaces de identificar lo que es el upskilling, ¿no? No es cuestión de cambio radical de carrera, también de ser muchísimas personas con un background, con una experiencia profesional que realmente cuenta y que vale, pero que sea capaz de llevar su perfil profesional a un nivel superior con esas habilidades que puede adquirir a través de un bootcamp o a través de los programas que nosotros ofrecemos. Elisa Martín Garijo, directora de Tecnología e Innovación de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, nos visitaba, nos acompañaba la semana pasada y nos decía esto. Estamos empezando a concienciarnos de lo que significa vivir en este mundo digital, ¿no? Hay que formar a las personas en lo que son las oportunidades y los riesgos del mundo digital. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista de las empresas, evidentemente esto es una oportunidad. Las tecnológicas somos empresas que proporcionamos también puestos de trabajo, con lo cual no deja de ser una aceleración a algo que ya estábamos viendo. Es decir, llevamos mucho tiempo hablando del mundo de las oportunidades que suponen en los entornos digitales y que no hay perfiles. Y que no hay perfiles, oportunidades, un poco lo que decís, justamente reforzando ese mensaje. A mí me gustaría enlazar eso y ahora hablaremos de cómo afectará esta crisis o esta situación a las empresas, pero empezando por lo más básico, el teletrabajo, por decir algo. Jordi, ¿tú crees que ha llegado para quedarse? Leía, por ejemplo, un post en LinkedIn hace unos días de uno de los miembros del CFO de Goin, de una startup brillante con un crecimiento muy destacable, que decía que ellos empezaron en esta aventura en diciembre y que ellos, entre las ventajas que han encontrado, están menos desplazamientos, una elección personal del entorno de trabajo. Yo me pregunto si eso se refiere a cocina, salón o comedor, pero bueno, un horario flexible, una mayor conciliación en la vida familiar, también habría que valorarlo, sustitución de la obligación por la responsabilidad y una mejora en la autonomía y la flexibilidad de los trabajadores. Jordi, ¿esto ha llegado para quedarse? ¿Realmente vamos a teletrabajar mucho más, tú crees? Este señor no tiene niños en casa, supongo, ¿no? Yo por eso te digo que hay cosas que son discutibles, pero... Yo creo, enlazando con lo que comentaba antes del cambio de mindset, yo creo que justamente lo que ha permitido ahora a los directivos, que al final son los que toman la decisión de si migramos definitivamente al teletrabajo o no, lo que ha permitido es experimentar y comprobar las ventajas y los inconvenientes. Y yo creo que, no sé si de forma radical, pero en todo caso habrá mucho más teletrabajo una vez recuperamos esa nueva normalidad. Más allá de esto, yo creo que también lo que puede configurar son nuevas relaciones entre la empresa y el empleado, porque si yo realmente como compañía me creo el teletrabajo, claro, hoy en día los ecosistemas y especialmente los ecosistemas digitales suceden pues en los grandes hubs, ¿no? En Barcelona, en Berlín, en Londres, en París. ¿Qué pasa? Si yo doy facilidad a mi empleado para que flexiblemente trabaje desde casa, ya no hace falta que lo haga en la ciudad, lo puede hacer en un entorno remoto, no hace, seguramente con cierta cercanía, porque yo querré verle de vez en cuando, querré hacer reuniones presenciales, pero ya lo puedo hacer en remoto, ¿no? Con lo cual, la configuración del hub y de la economía digital ahí podría cambiar, ¿no? Y es más, una vez tienes esta nueva mentalidad y estoy acostumbrado a trabajar en remoto con mis empleados, y yo creo que el sector digital es especialmente susceptible, porque desarrollar un software es más fácil hacerlo en digital o en remoto que otro tipo de trabajo, ¿no? Que requiere más de una presencialidad. Hay una metodología famosa ya, que es la de Exponential Organizations, de los tipos de la Singularity University, que lo que hicieron es analizar bueno, cuáles eran los atributos comunes en aquellas compañías que habían rendido muy por encima del resto en los últimos 10 años, es decir, aquellas compañías que han crecido de forma exponencial. Y uno de ellos es que sus activos normalmente, de hecho, no los tienen in-house, se apalancan en activos que están fuera de la compañía. ¿Por qué? Porque justamente en este mundo que es incierto, que es poco predecible y ahora todavía más con el COVID, la compañía tiene que ser ágil. Y para ser ágil yo no puedo tener un legado de activos que me generan peso y me restan agilidad. Uno de ellos pueden ser activos físicos como puntos de venta, pero otro puede ser el propio talento. Entonces hay toda la tendencia del staff on demand que está empezando a aparecer, es decir, gente que trabaja contigo para proyectos concretos. Creo que irá creciendo, es decir, cada vez más las empresas para mantener esa agilidad y para superar mejor también las crisis, pues tenderán a fichar gente para proyectos concretos. Y aquí hago un matiz. Sí, dime, perdón.
No, te iba a decir, quiero entrar en ese tema y quiero entrar a fondo, pero déjame acabar con un par de detalles que me parecen interesantes de ese cambio de paradigma en el que estamos y luego entramos en ese uso más del talento a partir de personas. No, me preocupaba el tema del teletrabajo y de esas nuevas dinámicas. Esther, por ejemplo, no sé qué piensas tú de si de algún modo estamos pasando a otro tipo de esclavitud. Entiéndeme ahora en el sentido de que se nos ha colado el trabajo dentro de casa, ya no hay barreras, ya no hay esa separación y hace que cualquier persona te pueda llamar a las 9 de la noche porque dan por hecho que siempre estás trabajando. Aquello que hace muchos años algunos empresarios dijeron, le doy un portátil a alguien de mi equipo y puede trabajar el domingo, o le doy un móvil y le puedo llamar a cualquier hora, ¿no? Que algunos criticaban. ¿No puede pasar que se nos escape de las manos esto? Bueno, el hecho de que el teletrabajo termine incorporándose como a una dinámica mucho más familiar, lógicamente obligará a redefinir cuál es la relación que se tiene que tener dentro del espacio del hogar para dar esa respuesta al trabajo, porque sí, si no, de lo contrario, nos convertiríamos en esclavos dentro de nuestra propia casa. De hecho, probablemente todos estos días estamos escuchando, prácticamente todos escuchamos, oye, estoy trabajando más horas que si estuviese trabajando en la oficina. Es que es un comentario recurrente. ¿Eso qué significa? Que nosotros mismos, incluso siendo personas que probablemente tengamos más esa flexibilidad y ese contacto dentro de lo que es el teletrabajo, nosotros mismos nos estamos dando cuenta que estamos trabajando mucho más de lo que podríamos estar dentro de un espacio fuera de nuestro hogar. Con lo cual, eso nos obligará inevitablemente a redefinir cuál es el modelo de trabajo dentro del hogar. Eso seguro, ¿no? Seguro, ¿no? Segurísimo. Y si no, habrá que colocar un inhibidor en las casas para que a partir de momento no entre ni una sola señal, algo así. Ahora vamos a otro tema, pero hay uno que a mí me tiene también ahí obsesionado y que hace días que pienso en él. De hecho, a la persona en concreto se la comuniqué por vía digital que le está dando vueltas. Hay un tipo al que admiro, se llama Joaquín Campa, con quien conversé hace un tiempo también, como os decía antes, y le hice una pregunta sobre los modelos de trabajo de una empresa moderna, unos tipos que hacen historias para videojuegos, todo muy modernito. Le decía y él me contestaba esto, escuchad. Entiendo que en vuestro equipo la gente no está ordenada por esas jerarquías tan habituales, la gente no ficha, la gente no tiene libertad. Puede trabajar en casa o trabajar en el despacho. Mira, eso es la única cosa que tenemos bastantes problemas. Tenemos mucha flexibilidad porque puedes trabajar un buen desde el despacho, hay casa si tienes un problema, pero también es verdad que le hemos encontrado la necesidad de trabajar en comunidad, ¿vale? Es decir, somos una empresa tecnológica que apuesta por la tecnología, ¿vale? Pero que también ama la piel con piel, ¿vale? La mirada contra la mirada y el generar espacios conjuntos, ¿vale? Hombre, Joaquín, tú por aquí. Claro. Me llama la atención ver una cosa, que es que cuando he visto este vídeo, no me acordaba, me he dado cuenta de lo mucho que aplaudo ahora aquella decisión inicial de Sánchez de poder ir al peluquero. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo lo ves tú? Piel con piel, ¿cómo funciona esto ahora? Porque hace unos días hablamos, te escribí y te dije, oye, ¿cómo lo ves? Porque me atacaba un poco la cabeza también intentando gestionar equipos y demás. Esa historia que me contaste me parecía además muy interesante y muy necesaria. Bueno, primero de todo un reconocimiento a que SharePoint es un referente y es muy avanzado en muchas cosas de recursos humanos, pero en temas de teletrabajo nunca lo ha sido, ¿vale? Y que quede bien claro, ¿no? Es verdad que había libertad o flexibilidad si tienes algún problema, sí, ¿vale? Time to time, que dicen, pero no era una empresa referente en esto. Y seguramente la crisis que ahora tenemos nos va a hacer replantear y nos va a hacer sacar algunos miedos que nosotros también teníamos y que algunos no eran justificados. Eso vaya por delante. Pero también vaya por delante que somos una empresa tecnológica, pero también somos una empresa creativa, ¿vale? Creamos, ¿sabes? Hacemos obras creativas, tenemos artistas, tenemos diseñadores, hay equipos multidisciplinares. Yo aún la tecnología no ha replicado lo que es la experiencia real y lo que consigue un humano con otro, generando un equipo, generando una identidad, generando comunidades humanas a distancia, por sí solas, para mí no se pueden conseguir. La tecnología nos da cosas buenísimas, ¿no? Pero a veces nos acerca a los que están lejos y nos aleja de los que están cerca, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Y aquí yo pondría un question mark importante a, bueno, quizá trabajar con gente es un lujo, ¿vale? Poder desconectar, no estar siempre en el
¿sabes? En tu casa y que se te mezclen todos tus mundos estén en uno y tengas estrés para gestionar cuál es prioritario y cuál no es prioritario, ¿no? Y yo, sinceramente, quizás muy humano y suena muy ñoño, pero yo encuentro a faltar en mi equipo, encuentro a faltar a mis compañeros y yo me siento triste cuando estoy trabajando todo el día a través de una pantalla. Yo soy así, quizá es un tema muy personal. Absolutamente, estoy 100% de acuerdo contigo que ese piel con piel es necesario, más allá de que hagamos un día de teletrabajo para que parezca que esto nos ha servido de algo o lo que haga falta, pero... También es verdad que esto no es teletrabajo, esto es work from prison, ¿sabes? Desde la prisión, ¿no? Entonces, se tendría que ser más justo en la comparativa, ¿eh? Eso también lo hablamos en la primera sesión, que una cosa es haber, como decían también los filósofos antiguos, haber tocado fondo, llegar a una crisis y a partir de ahí construir tu nuevo mundo, y otra muy distinta es que te obliguen y que no hay otra. Con lo cual veremos si luego salimos corriendo por peteneras y volvemos a lo que teníamos, porque nadie nos convenció, ni nosotros mismos, de que aquello era lo bueno. O sea, que eso, y eso tiene lo un veremos. beneficio muy claro, y eso sí que ya lo ha dicho Jordi, el tema medioambiental, de dónde vives, el tema de sostenibilidad, absolutamente. y eso es un tema que se tiene que atacar y, ¿sabes? No, el planeta lo está agradeciendo, eso no hay ninguna duda. Os invito a todos a seguir preguntando, como antes lo hacíamos con Esther y con Gemma, a través del chat este que tenéis y nos podéis ir lanzando preguntas a través de mobileworldcapital.com/Mobile Talks o a través de Twitter y las iremos cogiendo al vuelo. Jordi, vamos con lo que apuntabas antes, porque como Joaquín dice, las empresas tienen que despojarse de ciertos miedos, tienen que asumir que hay cambios. Y uno de esos cambios es que nos pueda ocurrir aquello que ocurrió hace un tiempo con el universo de la música y que luego vimos incluso en el cine y pasamos también incluso, ahora ya hablamos de los coches, que es de la posesión al uso. Vamos a pasar de esa posesión en el sentido más de gestión de equipos y vamos a pasar a tener personas, en lugar de personas ligadas a una empresa, personas ligadas a un proyecto. Yo creo que en aquellos ámbitos o en aquellos sectores donde esto se permita o el tipo de trabajo que esto lo permita, creo que habrá una cierta tendencia. No creo que sea un cambio radical, pero sí que creo que habrá una cierta tendencia. De hecho, como decía, ya existía esta tendencia, ya se identifica en compañías de éxito el concepto del staff on demand. Es decir, yo soy consciente como compañía que vivo en un mundo incierto, vivo en un sector que es susceptible de ser disrumpido, ya sé que es una palabra muy trillada, pero es así, con lo cual tengo que tener el máximo de agilidad posible. Quizás las competencias que necesito hoy son muy distintas de las que necesito mañana y mi agilidad para formatear, como decías tú, a los empleados, pues no es tan rápida como la velocidad que tiene el mercado de cambiar. Entonces, parte de esa fuerza de trabajo, no digo que la core, pero sí que parte de esa fuerza de trabajo seguramente será un tipo de empleado con el que yo colaboro de forma muy flexible, quizás por proyecto, etcétera, ¿no? Esto hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Porque esto puede llevar a escenarios de precarización. Entonces, pero a la vez también puede ser un escenario de win-win. Yo conozco algunas compañías que se dedican a hacer el matching entre empresas que buscan perfiles altos, yo me refiero a perfiles técnicos digitales muy altos y hacen el matching entre estos perfiles y las empresas que buscan esos proyectos. Y algunos casos quizás son un poco excepcionales, pero hay gente que dice, mira, yo por menos de 1.500 euros al día no trabajo. No trabajo para esta compañía. Es decir, y la compañía lo acepta. ¿Por qué? Porque sabe que esa persona le ayudará, es la mejor persona, es la experta en lo que necesita y durante 1, 2 o 3 meses estará trabajando para mí. Pagaré mucho, pero tendré los resultados y cuando haya terminado ese proyecto, quizás esa persona no me puede aportar el valor que yo espero, con lo cual iré a buscar otra persona. Yo diría que sí, que habrá una cierta tendencia al concepto de staff on demand, igual que otros activos de la compañía que tenderán a agilizarse y a tratar de que estén fuera de la compañía, porque así lo indica casi el paradigma digital, es ser lo más ágil posible, ¿no? Claro, pero entonces, y perdona Esther que te voy a disparar otra pregunta más social, pero como ya apuntaba Jordi en ese apunte de precarización, esto nos va a llevar indefectiblemente a una sociedad y a una masa profesional de 2 velocidades, es decir, generamos una diferencia cada vez mayor en un estrato social, más acentuado, donde tendremos profesionales más demandados que gozarán de todos los privilegios, como tú dices, a nivel de precio, lo que sea, con lista de espera de proyectos, y los trabajadores menos cualificados o con trabajos menos demandados, que a veces son muy cualificados, pero en profesiones menos alineadas a lo que tú cuentas, que se verán obligados a compaginar múltiples trabajos, a un pluriempleo que antes estaba asociado a la baja cualificación, pero que ahora
nos vamos a ver haciendo bueno, 1000 profesiones al día. Ahora estaba pensando en la serie esta de HBO Years and Years, no me salía el nombre, en la que uno de ellos es un gran hombre de stock market y de economista y acaba de rider o acaba compaginándolo todo, ¿no? Bueno, es un poco eso. No sé cómo lo ves tú, Esther. O sea, el escenario que plantea Jordi, o sea, es una realidad con la que vamos a tener que convivir, pero también va a venir muy vinculada al modelo de negocio de las empresas. Hay que tener en cuenta el legacy de muchas empresas que no van a poder absorber o que no van a poder tener la capacidad de absorber esa dinámica de staff on demand. Y esa es una de las circunstancias que tendremos que tener en cuenta. Es cierto que vamos hacia entornos muy rápidos, necesidades de tecnologías que van a una velocidad de vértigo que el mercado no es capaz de absorber en términos de recursos humanos, esa formación, y que ni los propios organismos, en este caso universidades, incluso escuelas de negocio, no son capaces de ponerlas al mercado a producir. Un ejemplo de ello muy evidente es el Hype Cycle que saca todos los años Gartner, en donde nos muestra cuál es la evolución de las tecnologías que pasan de ser de trigger a estar en el peak, a bajar a ser, por decirlo de alguna forma, ya no ser, entrar en ese proceso de desilusión, o las que realmente están estableciéndose. Y nos estamos dando cuenta que en esa dinámica que estamos viendo de incorporar tecnologías que se necesitan y perfiles que den cobertura, nos estamos dando cuenta en eso que pinta Gartner, que año tras año no hay todavía ninguna tecnología de las que cuenta todos los años que entren en los estadios de consolidación. ¿Esto qué significa? Pues esto está significando que estamos a una velocidad en la que la tecnología que necesitan los recursos y las empresas implementar para tener esa agilidad es vertiginosa y no se va a poder llegar, y luego nos vamos a encontrar que pese a intentar llegar a este tipo de circunstancias, el propio legacy de la empresa no lo va a permitir, y luego nos vamos a encontrar pequeñas empresas que no van a poder asumir esta velocidad, y luego nos vamos a encontrar efectivamente una sociedad pues como la acabas de definir, y eso va a ser un problema que hay que evaluarlo bastante seriamente. Sí, sí, luego evidentemente hablamos de rentas básicas universales y hablamos de tantas cosas, pero de algún modo todo va cambiando. Gemma, no sé si querías aportar algo, y te añado una pregunta si no era así, porque yo no sé si en vuestros profesionales, los que salen de vuestros estudios, luego os dais cuenta, que también es un tema que me pregunto para Joaquim, si no lo puedes rematar, si las competencias y esos profesionales van a ser más globales, es decir, si ya nos dará lo mismo tener que traerlo a Barcelona, que Joaquim les seducía con el buen tiempo y con la playa, como quien dice, a algunos, porque da lo mismo, pueden trabajar desde donde sea. ¿Cómo lo ves tú, Gemma? Vale, voy a hacer dos apuntes, si te parece, uno lo que quería comentar y después te respondo. Un poco en la línea de lo que comentaba Esther, sí que me gustaría aportar en el que quizá va a ser muy difícil ya ver si hay alguna tecnología que se va a consolidar, porque quizá ya el paradigma del mundo digital es que no va a haber una consolidación, ¿no? Y lo que necesitamos es encontrar esos modelos que se adaptan lo suficientemente rápido. Yo lo veo en nuestro caso, ¿no? En 5 años que llevamos de escuela hemos cambiado el programa de desarrollo web 3 veces, 3 tecnologías diferentes según el mercado lo iba necesitando. Entonces, quizá necesitamos hacer ese clic de no va a haber una tecnología que dure más de 2 o 3 años, porque la tecnología en sí significa que se va a ir renovando, no podemos apostar por una sola. Entonces, era un apunte que quizás es donde tiene que ir el modelo también de formar al talento, de desarrollar el talento, de nada va a ser para siempre o para un largo plazo. Lo que me comentabas de competencias más globales, sí que es verdad que uno de nuestros retos como escuela, al final Ironhack tiene 9 campuses, y es verdad que pre-COVID, ¿no? Le llamamos, éramos pues campuses un poco más aislados, que trabajaban pues con los estudiantes de una forma más local, y es verdad que esta oportunidad que se nos está abriendo, ¿no? del teletrabajo, el de trabajar en proyectos en remoto, nos está también conectando como campuses, y estamos viendo cómo estudiantes que estudian en Barcelona están trabajando en proyectos de Madrid, como estudiantes de Madrid están trabajando para proyectos de Berlín. Es decir, estamos viendo cómo esta red de partners y de talento no se están conectando solo de forma local, sino que lo están consiguiendo de una forma mucho más global, ¿no? Y que se aporta muchísimo más tanto a la empresa como también al propio talento. En ese sentido me hacía pensar, y además una pregunta que nos lanza Patricia Pérez,
Jordi, quizá tú nos la puedes contestar, porque yo te iba a preguntar justamente por si se mantendría, puesto que también hay dos velocidades de talento, y ahora ya vamos a las personas, dejando un poco de lado a las empresas, pero en las generaciones más jóvenes se habla mucho de la tinderización del trabajo, ¿no? Y Patricia, en cambio, la tinderización, para quien no lo sepa, es esa sensación de poder hacer swipe y next cuando una cosa ya te cansa, ¿no? De trabajo, pero en realidad, según quiénes puede ocurrir en la vida real, en el día a día, en pareja, en todo, ¿no? Y Patricia Pérez nos pregunta, y seguramente va por otra generación, si la necesidad de seguridad es un sentimiento cultural o heredado, ¿cómo vencemos el miedo al cambio en una sociedad como la nuestra, al cambio a ese tipo de paradigma o de formato de trabajo, de contratación, de afrontar misiones en lugar de proyectos permanentes y demás? Bueno, igual que al principio de la... Perdón, me la habías enviado a mí, ¿verdad, Pipo? Sí, la pregunta, sí. a ti y a quien haga, a quien quiera, sí. vaya, pero Después a ti, de las manos, contigo. después quiero hablar yo. Perfecto. Decía que, igual que al inicio de la conversación decíamos que esta transformación digital no había llegado de verdad porque en los equipos directivos no había una apuesta certera, digamos, y eso es porque las organizaciones en realidad son resistentes al cambio, porque las personas somos resistentes al cambio y las empresas están formadas por personas, ¿no? Entonces es normal esa resistencia al cambio, pero a la vez sabemos que estamos abocados a actualizarnos continuamente, lo hemos ido comentando, es un entorno que cambia muy rápido, que las competencias digitales sean las más demandadas, eso no lo digo yo, lo dicen cualquier de los estudios de World Economic Forum, aparte de las competencias soft, las hard y tecnológicas sean las más demandadas en 2, 3, 4 años, con lo cual eso es inevitable, ¿no? A partir de ahí uno tiene dos decisiones, ¿no? Seguir como hasta ahora y esperar a quedar desactualizado o realmente hacer una apuesta por el cambio. Yo creo que aquí la organización tiene una responsabilidad social en fomentar el cambio. Cuando digo la organización, digo la empresa, la administración pública, quien sea. Así como decía que hay una tendencia al stop on demand, hay otra tendencia, yo creo que todavía más interesante y socialmente todavía más responsable, que es la del reskilling interno en las organizaciones. Estamos viendo organizaciones de sectores más, si quieres, tradicionales o que no son nativos digitales. Hablo de sectores industriales, de automoción, de banca, de farma, etcétera, que tienen todos unos equipos con un conocimiento brutal de su negocio, que tienen una experiencia brutal, pero que en cambio parte o la totalidad de sus funciones van a quedar automatizadas. Entonces, aquí tienes dos opciones, como decías tú, ¿no? Tabla rasa, elimino ese talento y por lo tanto pierdo el know-how y incorporo un nuevo talento digital, seguramente mucho menos comprometido, o lo que hago es promover ese reskilling interno. Yo creo que la ventaja que tenemos hoy en día respecto a hace quizás 10, 15, 20 años es que eso es posible. Es decir, hay bootcamps, por ejemplo, como Ironhack o otros que están haciendo mucha formación corporativa. En Estados Unidos, la mitad de los clientes de los bootcamps son empresas que lo que quieren es coger a su gente de blue collar de la fábrica y convertirlos en analistas de datos. Y esto que digo quizás puede parecer muy atrevido, pero esto hoy en día es posible. Entonces creo que hay otra tendencia ahí que es un compromiso de las empresas y es un compromiso social de mantener esos puestos de trabajo, dándoles mucho más valor añadido y competencias digitales, promoviendo el reskilling interno y convenciendo a los empleados de que eso es posible. De hecho, es tan posible que, si no recuerdo mal, en Ironhack lo hacían con SEAT y demás. Joaquín, vamos contigo. No, he visto como varios temas y quería compartir algunas ideas. Adelante. Primero, para mí está claro que estamos viendo una situación donde hay un paro elevado, más elevado que los países del entorno, un país elevado, y hay una escasez de talento digital. Por tanto, son dos realidades que conviven. ¿Qué puentes, ¿vale?, se van a construir, ¿vale?, para que esto no sea una brecha de décadas y décadas? Por tanto, Déjame que te añadan los datos, porque parece una tontería, pero es muy importante. Detrás de cada dato son personas. 3,9 millones de españoles afectados por el ERTE, eso es una cosa, pero se calcula, la Organización Internacional del Trabajo estima que esta situación dejará más de 195 millones de parados a nivel global. Vale, por tanto, al final, ahora esto está en macro, ahora en micro es donde podríamos nosotros impactar más o menos en nuestro estado. Pues esta es la situación. Por tanto, ¿qué hacen las instituciones educacionales? ¿Qué hacen los bootcamp? ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué hacen los estados? ¿Qué hacen cualquier organización pública para transformar eso, ¿no? Para no decir no existe, sino existe, y este es el plan que vamos a hacer para cambiar la situación y no generar una desigualdad social a largo plazo. Pero eso no quita que no debamos cuestionar las inercias, ¿vale?, que estamos llevando como si fueran todas buenas. Es decir, para mí el COVID nos da un shock mental, ¿sabes? Que
que hasta nos hace cuestionar qué significa el bien común, cuál es el rol de las empresas. Entonces, yo imaginarme un mundo en la gente individualizada teniendo 5 trabajos y compitiendo sola entre ella, ¿sabes? A mí me aterra, ¿vale? Y yo pienso que ahora va a venir un debate muy importante porque desde la perspectiva de productividad y de retorno al accionista, puede tener todo, se puede aguantar, ¿vale? Pero desde la perspectiva, o sea, el debate para mí va a ser capitalismo de shareholder, que se llama, o de stakeholder, ¿vale? Entonces, las compañías con la tecnología, ¿qué mundo van a construir para dar beneficio a shareholder? De acuerdo. Pero a los stakeholders como los empleados, la sociedad, el ecosistema, ¿vale? Incluso el planeta, todo esto, ¿vale? Quizá en esa economía, esa supercompetitividad individualizada de quién me ha robado mi trozo de queso, seguramente es lo que nos ha llevado al punto donde estamos y que estamos buscando respuestas y no sabemos el mundo, ni las empresas, ni las instituciones de confianza que necesitamos. Por tanto, yo diría sí. Tenemos un problema de falta de digitalización, vamos a ayudar a estas personas a hacer reskilling, upskilling, a rellenar, porque si no, no vamos a poder dar una oferta de trabajo a estas personas y va a haber miseria, pero eso no significa que no nos tengamos que replantear cuál es el uso que le hacemos la tecnología con las empresas para el sistema económico para hacer algo mucho más justo, ¿vale? Por tanto, no nos dejemos llevar tampoco por o sea, utilicemos la tecnología, pero no nos dejemos llevar por ella, porque nos puede llevar a escenarios peores que el del COVID incluso. En la iniciativa que lidera Jordi, Barcelona Digital Talent, habla mucho de esas competencias que pueden ser más demandadas. Habéis participado algunos de vosotros reflexionando sobre eso. Yo no sé, Esther, un poco ligando justamente con eso que decía Joaquim, cómo va a cambiar o si esas competencias que se demandaban se van a ampliar por otro lado, si vamos a ir a competencias como en ocasiones se habla más humanísticas porque ya no puede quedar solo esa parte de hard skills y punto, que intuyo que también cuando hay procesos para reclutar a equipo es un tema que se mira. ¿Cómo lo ves tú, Esther? La parte de los hard skills queda yo creo que bastante clara. Lo hemos comentado, se ha estado comentando durante la sesión, lo escuchamos a diario, las escuelas de negocio digitales que nacen, impulsan este tipo de hard skills para poder luego incorporarlo dentro del entorno digital, pero efectivamente la parte de estas soft skills no hay tantas escuelas de negocio, no hay esa formación específica, la parte del soft skill es una parte de actitud que se convierte luego en aptitud, con lo cual componentes como la creatividad, componentes como la estrategia, componentes como el aprendizaje continuo, el ser flexible, el ser ágil, esos aspectos, esas soft skills que hemos comentado, que de forma indirecta hemos comentado que necesitamos potenciar para ser realistas con el entorno que tenemos, es lo que efectivamente tendremos que dar un valor y un acompañamiento muy importante. Porque, de hecho, porque como tal, las personas, no todo el mundo nace estratégico, no todo el mundo nace ágil, no todo el mundo nace creativo y esa parte hay que construirla para que la actitud se convierta en aptitud. Sí, no, iba a decir que de hecho en la primera sesión hablábamos de esos nuevos líderes que tienen que emerger para gestionar equipos y ya acabamos, pero me gustaría preguntarle un segundito a Joaquín porque creo que eso le afecta. Si tenemos nuevos líderes y esos nuevos líderes, como van indicando algunas tendencias, han de ser también responsables de mantener a sus equipos conectados y como muy enganchados con sus proyectos y demás. ¿Va a cambiar también el rol de los equipos de recursos humanos y de la manera de mantener esa llama, esa chispa presente siempre en los proyectos? Y también, perdona, añado a lo que decía Jordi, si vamos a ir por proyectos y no estando dentro de la empresa, cómo una persona que ha de gestionar todo ese talento lo hace cuando esa persona llega y se va y no hay otra, ¿no? Bueno, contestándote, sí, yo pienso que los profesionales de recursos humanos, toda la parte más operativa se va a ir perdiendo. Creo que vamos hacia más a un modelo de diseñadores organizacionales, de embajadores culturales, líderes del cambio, aliados de este nuevo liderazgo, facilitadores de autoaprendizaje, ¿vale? Gestores de comunicación, y también interpretadores de datos y seguramente exploradores tecnológicos, ¿no?
Bueno, y reclutadores de aliados y simplificadores de complejidad, ¿no? Pero bueno, al final solo esto es la historia de recursos humanos. Al final lo que tienes que llegar a impactar es en intentar saber qué organización necesitamos, ¿no? Y yo pienso que vamos hacia una organización más en red, ¿no? Que se llama el equipo de equipos, ¿no? El team of teams, ¿no? ¿Qué metodologías vamos a necesitar, ¿no? Metodologías ágiles, ¿no? ¿Qué estrategia de talento necesitamos, ¿no? Pues mucho basados en cultura y en el equipo, ¿no? El tipo de talento, ya he explicado el T-shape, una especialización, pero después también unos skills básicos más amplios que te permitan conectar tu especialidad con otros temas, ¿no? Y reaprenderte y incluso entrenarte para ese reskilling, ¿no? Y bueno, y el estilo de liderazgo, para mí, mentor y facilitador. Para mí se ha acabado el command and control. La gente lo que tiene que ser es más unas personas que facilitan, ayudan a que los otros puedan, bueno, tener retos y equivocarse y aprender a aprender y aprender a desaprender y aprender a accionar y a volver a repensar. Y después los sistemas de desarrollo muy basados en que no como cliente, porque no es ser paternalista, sino como actor principal de su propio autodesarrollo, ¿vale? Sistemas de comunicación pues muy basados en el feedback y la direccionalidad. Y sobre todo, sí, a nivel de selección, para mí, seleccionar gente que se adapte a todo esto. Si pones a alguien que no tiene lo que se llama el culture fit con este sistema, te puede llevar años y mucho dinero como coste. Tenemos que acabar, Mesañal, porque me gustaría preguntaros muchas más cosas. Son las 7:31, hoy nos podemos alargar un minuto más o dos porque no son las 8 como otras semanas y por tanto no tenemos que salir a aplaudir, aún tenemos tiempo. Pero dejad que acabe con una pregunta y empiezo por ti, Joaquín, y así me rematas esa última intervención. Me gustaría que termináramos la sesión con un elemento que consideréis primordial cuando hablamos del talento del futuro o ya del presente, es decir, qué se requerirá de esos profesionales del hoy y del mañana, y no hablo solo de nuevos profesionales. Me gustaría pensar también en ese talento senior del que hablamos, talento que también puede aportar una experiencia, una lealtad, una estabilidad, una confianza a la empresa. Dadme, por favor, algún adjetivo o algún elemento que os parezca esencial. Joaquín, empieza tú si te parece. En inglés es reliable, pero sería como confiable, ¿vale? Confiable. Que sistemas de confianza mutua, gente, ¿sabes? Eso para mí es muy importante. Cuando falta la confianza en los equipos o en la relación de dos personas, el coste también de remontar eso es imposible. Y si no es solo soft skill, en cuanto a hard skill, tenemos tanta infoxicación, tanta infodemia que llaman, tanta información, que la capacidad de filtrar, ¿sabes? De todo este ruido, qué es esencial o qué es, bueno, que puede ser usado de forma correcta, esa filtración también muy importante. Perfecto. Esther, ¿qué escoges tú? No te había escuchado, Pipo. Pues para mí habría dos cosas fundamentales y me centraría en la parte de las soft skills, porque las hard skills al final sería algo que necesitarías o que se iría aprendiendo, como esa necesidad de dar respuesta a una necesidad puramente de mercado. Pero para mí habría dos muy, muy importantes. Es uno, la flexibilidad, esa necesidad de tener una capacidad de adaptación al entorno constante, porque el entorno va a cambiar constantemente y eso es una realidad abrumadora y tenemos que ser flexibles y entender que ese cambio va a formar parte de nuestro día a día. Y la otra, sin ninguna duda, el aprendizaje continuo. Perfecto. Gemma, tu turno. Vale, aunque ¿no? De alguna forma ya han salido algunas de las que sobre todo comparto totalmente. Diría que aparte, como ha dicho bien Esther, ¿no? La adaptabilidad y la flexibilidad es esta valentía de salir de lo conocido para enfrentarnos a los nuevos retos, porque es básicamente lo que te lleva a empujar a ese cambio. Diría que nosotros lo vemos mucho, es la autonomía, ¿no? Y cuando digo autonomía es que también el talento sea capaz de buscar sus recursos, de saber un poquito lo que quiere, hacia dónde va y que sepa apoyarse en las personas, en las herramientas necesarias para que él sea el owner de su trayectoria profesional. Ahora sí, Jordi, pon la guinda y acabamos. Evidentemente que me las han robado ya, pero mira, yo quería hacer una reflexión. Es verdad que ahora en este contexto de COVID, pues la palabra de moda es incertidumbre, pero es verdad que ya era una palabra que estaba de moda antes del contexto. El concepto de VUCA y la palabra VUCA, de volatilidad, de uncertainty, ambigüedad, etcétera, ya está muy de moda, ¿no? Entonces, estas personas, estos profesionales del futuro, tienen que ser
muy adaptables y, para decirlo de otra manera, yo diría siempre en beta, siempre tener una versión en beta. Sabéis que en el mundo del software, pues la versión beta es aquella versión que es provisional, pero que en todo caso se adapta y evoluciona de acuerdo a las necesidades del cliente, del stakeholder, etcétera. Pues creo que los profesionales tendremos que estar siempre en beta, siempre aprendiendo y nunca con una versión final. Fantástico, gracias Jordi, gracias Joaquín, Esther, Gemma. Acabo con este resumen de lo que decíais: confiable, esa flexibilidad, el aprendizaje continuo, la adaptabilidad, autonomía, el perpetual beta que también citaba Tim O'Reilly hace unos cuantos años, esencial. Y me deja una pregunta en el tintero que no os la lanzo a vosotros, no tenemos tiempo, la dejo para la semana que viene, porque hay una pregunta de Víctor Álvarez que dice: ¿pensáis que en estos momentos las herramientas digitales son suficientemente seguras? Y esa es una pregunta interesante, porque hemos hablado mucho de talento, de cómo estar preparados, pero ante esta nueva normalidad en la que se supone que estamos, o a la que estamos sometidos, como decía Joaquín, en la cárcel, y con los cambios que esto puede conllevar, quizá hay que pensar si la sociedad está preparada digitalmente, formada en el sentido de si conoce realmente, si es consciente de los eventuales riesgos a los que nos exponemos a través de todas estas ventanas en las que estamos. Y por eso la semana que viene hablaremos de ciberseguridad, como siempre, con invitados de lujo. Eso será el jueves que viene, en una semanita. Hasta entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Hasta luego. Vaya bien. Gracias. Gracias.